Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, Михаил Снилевич. Hola a todos, queridos amigos. Tenemos el webinar del domingo. Mijail Leitman, Salinevich y Binunkur. Como siempre elegimos según lo que ustedes nos mandan. La pregunta, ¿por qué hay un despertar espiritual hoy día? Tenemos traducción a todos los idiomas. Tenemos preguntas que reunimos durante estos días. Es una pregunta bien seria, dice Semyon. ¿Por qué no nos tranquilizamos este mundo? ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué tenemos esa búsqueda espiritual? Rab, hay muchas... la sabiduría de la Kabbalah puede responder a esto en varios niveles. Los cabalistas, cuando descubren la realidad, entonces, en la medida de su elevación, de su alcance, escriben las respuestas. Entonces, la respuesta más elevada de por qué el mundo no satisface estas soluciones, porque de alguna manera no tenemos ningún escape. Yo también... porque esa fuerza superior, digamos que es la que gira, está en torno a todo, la que da todo, todo viene de esto, entonces todo viene de algún punto. Todos esos parámetros, todo lo que llena esta realidad llegó de alguna parte. Es enviado según una serie de normas determinadas y nosotros entendemos, nos damos cuenta de que no entendemos la realidad y los sistemas que estudiamos, tanto corporales, psicológicos. Y por supuesto que todo esto está dominado por algún tipo de fuerzas, por algún tipo de desarrollo específico. No nosotros, pero alguien sí. Entonces, ¿quién es ese alguien? A lo mejor es la naturaleza, podemos llamarlo Boré, Elohim, no importa qué, pero esa se envía a través de alguien. Y vemos que este dominio, vemos cómo este dominio también influye sobre nosotros. Y por eso podemos decir que todos nuestros deseos son resultado de esta ley superior de la naturaleza. Porque si algo se despierta en nosotros, es un resultado de esa ley de la naturaleza general. ¿Qué es esa ley? Yo no lo sé. Todo lo que sé es que la naturaleza sí, de alguna manera va hacia algún lugar, se mueve hacia algún estado específico. Y todo esto tenemos que aprenderlo. Entonces vamos a saber por qué vivimos, qué pasa con nosotros, etcétera. Pregunta. Tuvimos un programa sobre la libertad de elección. Vamos a hablar también de esto. Usted no le da realmente libertad a las personas. Dice que estamos dominados. Rab, solamente quiero decir que no tenemos escape, que tenemos que aprender lo que la sabiduría de la Kabbalah nos dice. La ciencia común nos habla de lo que vemos en nuestros 5 sentidos y la sabiduría de la Kabbalah trata de revisar las leyes de manejo de este mundo, lo que no se ve al ojo. Solamente que vemos los resultados, pero en los resultados la ciencia se ocupa, la sabiduría de la Kabbalah se ocupa de las raíces, trata de ocuparse de eso. Las raíces son fuerzas superiores específicas que nos sentimos solamente los resultados sobre nosotros y sobre nuestro entorno. En realidad estas fuerzas son las que nos dibujan, nos muestran este mundo, lo hacen, lo construyen. Lo transmiten a través de determinados cambios. Pregunta, eso es lo que estudiamos, pero más fácil es ocuparnos con el laboratorio del mundo. Tenemos prueba. Con la ciencia de este mundo, sí, pero la ciencia de este mundo no nos satisface. En el tema de la ciencia, voy a poder cambiar mi vida más cómoda, hacerla más cómoda, pero desgraciadamente como que voy a la dirección contraria y por eso comienzo a buscar qué hacer.
cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido, dónde está la felicidad, cómo es posible alcanzarlo. Entonces, realmente, si muero, quiero saber por qué muero, qué es la muerte. Quiero dominar, quiero saber, quiero participar. No quiero ser una criatura pequeña. Pregunta. Entonces, la ciencia sí ayuda a entender las leyes de este mundo. Rav, sí. Sí, en partes simples del desarrollo de la humanidad se usaron las ciencias, usé las ciencias que es posible descubrir en nuestro mundo, todo tipo de relaciones entre sistemas, entre inerte, vegetativo, animal y hablante. Eso de alguna manera me ayudó a desarrollarme y a desarrollar el entorno y la técnica. Pero ahora veo que no es solo que no es suficiente, sino que todos los impulsos positivos que tuve de descubrir ese mundo en mis cualidades, también la parte científica, eso de alguna manera no me lleva a ningún lugar específico, sino al contrario, resulta que, entre comillas, como que entro en algo negativo, en lugar de un ascenso. Incluso pude haber sentido algún tipo de elevación. Podemos decir que toda la humanidad se desarrolló en esa elevación hasta la Primera Guerra Mundial, pero desde ese momento comenzó a descender hasta a finales del siglo XX, 100 años en total. Vimos que descendió a un estado que no sabe qué hacer con sí misma, a dónde avanza, y todas las cualidades, todas las fuerzas, todo lo que la humanidad adquirió hasta ahora. De pronto nos damos cuenta que hay un aprovechamiento de esto, no por el enriquecimiento, la seguridad, sino al contrario, por propósitos completamente contrarios, porque no hay nadie, digamos, nadie nos domina. Si no existe nada ni otro ser de otro planeta, somos nosotros los que hacemos esto. Entonces tenemos que entender cuál es lo que cómo nuestra naturaleza nos molesta para poder alcanzar incluso en esos estados, los deseos mínimos de nuestro mundo. Yo no estoy hablando de una seguridad eterna ni de un estado. Sobre esto nadie piensa, incluso solamente quieren de alguna manera sobrevivir. Y la humanidad, en lugar de esto, está llegando a un estado en que es capaz de matarse a sí mismo, está dispuesto a tomar drogas todo el día, pero no sufrir. Entonces, ¿para qué sufrir? ¿Por qué no sufrir si no hay otra opción? Esa es la elección. Pregunta. Entonces, Rav dice, entonces el hambre de la espiritualidad viene por ese estado extraño en la humanidad. Aquí se crea una apertura que yo no digo. Me refiero al estado en que la persona de alguna manera se baja a sí mismo a un estado menor de lo que es, que se satisface con todo tipo de cosas, digamos, todo tipo de entretenimientos, deportes, y no quiere saber nada más que esto. Tengo unas pocas películas, televisión, suficiente con esto, y vivo y existo hasta que vivo. Yo ya tomé esto sobre mí. O que digamos que tengo todo tipo de opciones de escaparme a las drogas, de desconectarme de esta vida, o que entre una cosa y otra hay una pequeña apertura en la cual puedo de alguna manera colarme. Y dentro de esa apertura encuentro la posibilidad de escaparme, de salir fuera de los límites de nuestro universo. Y es algo maravilloso, realmente.
eso te aspira dentro de ese hoyo y no te puedes imaginar en qué espacio nuevo te encuentras. Esa es una pregunta. Entonces, es una posibilidad que sí existe. Tengo preguntas sobre los grados espirituales. Pregunta, si soy capaz de determinar por mí mismo en qué grado espiritual me encuentro. Nadia pregunta, Rav, sí es posible. Solo que la pregunta es, ¿cómo vas a medir? ¿Qué sabes sobre ti? Primero que nada, tienes que adquirir herramientas para medir estos parámetros de este tipo, donde te encuentras, incluso en la ubicación en este mundo. ¿Cómo puedo medirme a mí mismo, medir la igualdad entre nosotros, entre yo, digamos, y Semyon Binoncourt? Él es un poeta, es un escritor, director de películas, tiene muchas cosas. Pero entonces, de verdad, ¿cómo medirlo? Tiene Oscars de todo tipo, premios. También hay varios libros que escribió. ¿Por qué digo todo esto? Continúa Rav. Porque no tenemos una unidad de medida de cómo. Porque si estamos hablando además de estados espirituales, la unidad de medida del estado espiritual es un gramo de otorgamiento, es una fuerza en la cual yo influyo, yo otorgo, es una medida, un gramo. No importa cómo mides esto. Entonces, ¿cómo es posible medirlo? Pregunta, ¿qué es lo que influye? ¿Cómo es posible medir? Rav, la fuerza de otorgamiento es la fuerza espiritual. Yo otorgo, digamos. ¿Cómo puedo medir esto? En nuestro mundo yo sé si yo otorgo, ok, pero digamos, si ahora vienen y me dicen que los amigos con los que yo estoy hablando, Binoncourt y Sonny Levis, que quieren un café, podemos preparar un café en tu máquina. Y al comienzo van a haber dudas, sí, no, es una pena por mi máquina y también es una pena también por el café y por el agua, por el café y el azúcar y la leche y la miel, pero finalmente vas a estar de acuerdo. Pregunta, no me estoy riendo. Rav. Un momento, hay que entender que yo estuve de acuerdo para no verme como así como avaro, para que no se tengan envidia hacia mí, me molesten. Entonces, digamos, si yo descubro en mí pensamientos puros completamente de causarles placer sin ningún otro tipo de cálculo. Digamos, ¿cómo puedo medir esto? En cantidad de café, de azúcar, de agua, de electricidad. ¿En qué? ¿La máquina de café? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo? Eso es lo que yo pregunto, dice Rav. ¿Qué es este otorgamiento? ¿Qué es lo que doy? ¿Cuántos gramos de ashpa? Dice Rav. Digamos que podemos medir esto. ¿Cuánto? ¿Cómo es posible medir? ¿Hasta cuánto hay que medir todo? Es la luz retornante, el masaje, todo. Yo no tengo ese tipo de medidas. De inmediato decido que tengo que dar a los amigos, dice Semyon. La persona siempre hace un cálculo. ¿Qué quiere decir? Que por ahora no tenemos herramientas de medida para medir las fuerzas de otorgamiento. Por eso no podemos entender dónde nos encontramos. En nuestro mundo no sabemos y en el mundo espiritual tampoco. Preguntas, ¿es la escalera sobre la cual camino? Rav, la escalera es algo más exacto, va en relación al ego, es muy exacta, no hay ningún tipo de desviación.
hasta una exactitud infinita. Todos se incluyen juntos y así me da algún tipo. ¿Qué tipo de trabajo es eso? Todo el tiempo voy a estar calculando a quién quedar. Rab, usted ahora hizo el cálculo. Ay, perdón, es que no sé quién habla. Yo soy una bestia. Simeón, tenemos cálculos en la cabeza que seguramente hacemos. Rab, seguro. Yo no le he dicho ni siquiera la mitad de las cosas que hay. Pregunta, ¿cada vez hacemos cálculos de ese tipo? Rab, sí, ¿qué importa? ¿Por qué yo hago esta acción? De una forma inconsciente, de una forma no clara, si estoy dominado. Eso quiere decir que también tengo que dominar por mí mismo todo el tiempo, ver qué usar por mí mismo. Pregunta, usted dijo que sube a un determinado grado y que comienza a hacer cálculo con todo este sistema. Rab, este sistema está debajo de mí, ahora soy capaz de dominar en lugar de hacer todo tipo de acciones de forma automática, es decir, de forma inconsciente, sin tener conocimiento de esto. Ahora yo tengo que dominar estas acciones y calcularlas y tomar decisiones. Pregunta, ¿el ejemplo del café realmente influye? ¿Es una buena forma? Rab, ok, es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me influye y que es bueno y que yo comienzo a disfrutar de que tú me dices esto porque tú me respetas. Sí, me respetas. Y entonces la próxima vez ya nos va a dar un café. Me voy a relacionar con esto de una manera diferente. Ya voy a tener un problema la próxima vez, no lo que tú crees. Voy a tener problemas la próxima vez porque la pregunta es si yo te doy café o si lo hago para que tú me respetes. La próxima vez va a ser más difícil hacer un café porque va a ser un cálculo adicional. Y a lo mejor al contrario, a lo mejor no quiero de ti nada. Entonces, para sentir esta sensación de que actúo en contra de todo tipo de deseos egoístas de mí mismo. ¿Para qué hago? ¿Para que me respeten? Entonces no lo voy a hacer, pero si no lo hago, entonces ustedes no van a recibir placer. Entonces, fuera de estos cálculos egoístas en el que sí tengo que hacerles café, pero tengo que hacer un café en un grado diferente, ya tomar en mí el cálculo, la relación de ellos hacia mí, eso ya es un tema diferente. Pregunta, nos están preguntando dónde están todos en estos cálculos, dónde está Boré. Está el café, nosotros, el agua, la leche, ¿dónde está Boré? Rab, no hay Boré si no lo. ¿Qué quiere decir incluir a Boré en esta imagen? Es el sentido de la vida. Si no fuera por Boré, no le prepararía café a Simeón nunca en la vida. ¿Para qué le tengo que preparar? Un momento, ¿para qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tiene? Pregunta, si él me debe, yo le debo. Si me debe y le debo es algo diferente. Yo le debo, es simplemente así. Simplemente hacer agradable hacia la persona. Porque si vuelve a mí, no quiere decir que yo otorgo, no es otorgamiento. Tiene que ser sin condiciones. Por supuesto, dicen, pero el Boré te hace esto. El Boré no está conectado acá. Si yo alcanzo un estado de otorgamiento completo, total, ¿para qué? ¿Qué me da? No está claro, ¿cierto? No está claro. ¿Cómo? Rab, comenzaste a otorgar sin ningún tipo de condición, ¿no está claro? ¿Para qué lo hago? Lo hago para complacer al Creador. Entonces aquí sí aparece el Creador. Rab, eres en la meta. Yo estoy dispuesto a hacer café a Simeón, pero no es para él.
Yo uso de una forma muy torpe el ejemplo para poder entender cómo puedo complacer al Creador. Es un grado espiritual. Es un grado diferente. Rab, yo creo que es una invitación a algo adicional. Pregunta, ¿qué es esto algo adicional? ¿Qué hago con esto? Rab, digamos que yo hago esto por el Creador. Entonces, ahora que el Creador se relaciona conmigo bien, porque le hice algo bueno, tal como Semyon se relaciona conmigo bien cuando le hice café, ahora el Creador se relaciona bien conmigo. Entonces, ¿qué tengo que tomar esto de él? Si recibo esto de él, tengo un tipo de relación de comercio, es decir, premio y castigo. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar? Digamos que no importa a quién le hago el otorgamiento o hago bien a alguien, otorgo a alguien, que este otorgamiento sea completamente sin ningún tipo de cálculo de vuelta hacia mí. La pregunta es si yo soy capaz de hacer esto. El amigo dice, no, yo veo que no soy capaz. Rab, si soy egoísta, tengo que llenar mi ego, como un auto con combustible, es decir, dentro de mi ego tengo que meter un conducto y llenarlo. Lo lleno, entonces ahora puedo otorgar. Lleno, puedo otorgar. Así. Pero si otorgo y solamente después lleno, ya es un problema, porque tengo que estar seguro que sí voy a llegar al llenado después de esto, porque si yo tengo éxito, muy bien, pero si no, entonces la línea de esta espesor, de esta fe, ya no existe. Pregunta, ¿y entonces qué puedo hacer? Rab, lo que tengo que hacer es lo siguiente, a lo mejor yo y Boré vamos a entrar en un tipo de relación tal en que Boré me influya a mí todo el tiempo, influya, y que yo pueda otorgarle también de vuelta, y después de esto, sí, de verdad quiero otorgar, él debe cambiar mi naturaleza, debe cambiarla. Yo veo millones de personas en el mundo que rezan al Creador, que hacen todas las cosas que dice, entre comillas. Y yo no veo que haya mucho placer de estas acciones, entonces debo salir a ese grado de relación con él, para que él me pueda cambiar, para que el premio sea tal que no dependa de mi ego. ¿Tal cosa es capaz de hacer que yo me pueda elevar por encima de mí mismo? Rab, eso solamente Boré lo puede hacer. Él me creó así, él puede cambiarme. Entonces comienzo a funcionar así, porque yo no soy capaz de actuar si nada vuelve a mí. Por ahora no soy capaz. Entonces pido del Creador lo siguiente: ayúdame un poco para que sea capaz de otorgar, porque para ti no te cuesta, ¿cierto? Entonces, si de verdad tengo un impulso hacia esto, Boré me lleva al grupo y comienzo a descubrir que dentro del grupo, a lo mejor antes esto era parte de, pero no supe cómo usar. Me reía de las cosas que los cabalistas decían. No entendía, no encontraba ningún sentido, pero ahora comienzo a entender que cuando trabajo así con mis amigos, entre comillas, en otorgamiento y en influencia hacia ellos, si todos en el grupo estamos dirigidos para recibir esa posibilidad de otorgar del Creador, esa posibilidad de dirigirnos en una dirección sin esperar de vuelta hacia mí, es decir, entrego el café sin recibir nada de vuelta, sin promesas en el futuro, ni de forma consciente ni inconsciente, nada, yo no hago cálculos para nada. Entonces, cuando llego a esos estados, el grupo para mí ya pasa a ser ese mismo laboratorio en el cual comienzo a formarme a mí mismo, a diseñarme como una criatura que es
capaz, no es una criatura terrenal, sino una criatura capaz de otorgar sin recibir de vuelta. Pero no soy capaz. Entonces, ¿de dónde voy a recibir? Recibo esto de esa misma luz que el Creador me da. Tengo un conducto que entra a mí desde atrás, como una estación de combustible, y yo me lleno de este conducto, pero al menos puedo otorgar. Entonces, de alguna manera, este círculo natural existe. Yo influyo a los demás para, a través de esto, influenciar al Creador que vea que soy capaz de dar, pero Él tiene que darme la energía para esto. Entonces, ¿para qué necesitamos toda esta estructura? Porque si yo hago esto de esta forma, hago esto en la dirección del otorgamiento, y lo que recibo de Boré es solamente fuerza para otorgar. No es un premio, no es un pago, sino la posibilidad de poder otorgar. Entonces, esta posibilidad de otorgar, no de forma de premio, que soy grande y que soy respetado y que somos personas respetadas, así decimos. Entonces, ese pago, ese premio, se llama la luz superior, que llega a la persona, lo llena de la posibilidad de otorgar, y finalmente la persona comienza a trabajar sin ningún premio. Pregunta, ¿el grado espiritual es cuánto puedo otorgar, recibir del Creador para poder otorgar? Tú recibes, porque aquí hay una relación muy simple entre la persona y el Creador. Tú me construiste, tú hiciste mi ego. Entonces tú eres el que me va a dar la posibilidad de trabajar con mi ego. No es un premio, es solamente la posibilidad de trabajar, es el combustible. Pregunta. Estamos acá como en una sartén con Misha. Tenemos muchas preguntas online. Vamos a comenzar a preguntar. Y si pueden contestar de forma resumida para contestar todas las respuestas. Rav dice, yo creo que la persona por sí misma tiene que encontrar las respuestas. Pregunta, ok. Estefan de África. Es una república en alguna parte en África. Es un lugar muy conocido. Pregunta, ¿qué es lo que la sabiduría de la Kabbalah le da a la persona simple? ¿Cómo es posible entender lo que usted nos enseña? ¿Qué es lo que le da de forma práctica a la persona común? Rab, ¿qué es la persona común? Si es un animal, es un animal. Entonces lo que le importa es existir de una forma cómoda. La persona se determina según sus deseos. Nosotros, en total, somos deseo de disfrutar. Sí, este deseo de disfrutar. Digamos, como el gato que quiere agarrar un ratón. Entonces yo soy un gato, si ese es el deseo, me hace ser gato. Si, digamos, la vaca que tiene un deseo hacia el pasto, entonces por eso soy una vaca. Sí, mi deseo está dirigido hacia la familia, hacia el sexo, hacia la vida, hacia plantar un árbol, hacer una casa, criar hijos. Quiere decir que yo soy una persona de este mundo, un tipo de persona. Sí tengo deseos por el conocimiento, por la riqueza o por algún tipo de honor, de grandeza. Entonces ya soy una persona grande en este mundo porque yo ya anhelo crecer a ese nivel. Pero aún es en los límites de nuestro mundo. Entonces depende de qué necesidades tengo. Entonces en nosotros hay tales necesidades que no somos capaces de llenarla en este mundo, sino que son necesidades para descubrir la esencia de la vida, para qué vivo. Es un tipo de pregunta simple, pero que no tiene respuesta. Entonces cuando la persona comienza a preguntarse a sí mismo para qué vive y no encuentra respuesta en nada, y esta pregunta lo sigue empujando, entonces esta persona es llamada Adam, porque pregunta sobre sí mismo, sobre su esencia, sobre su misión, no sobre el animal que hay en él, sino sobre el Adam que hay en él. Pregunta, Nicolai pregunta. ¿Esa cosa que usted ha dicho está programada en el hombre? ¿Es un tipo de programa que vaya en él? Rav, sí. Puede ser una persona simple de Siberia, pero
Puede ser una persona muy simple, pero suponte no una persona como Einstein. Otra pregunta, ¿por qué el deseo por la espiritualidad? No es, ¿por qué esto no toma en Europa ese alcance de Europa? Rab, amigos, ¿qué es lo que quieren de Europa? Yo no estoy hablando de los amigos de Europa, yo estoy hablando de una masa general de europeos. ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa? Son personas que en general trataron toda la materia que había en ellos, ese deseo que había en ellos de percibir, de alcanzar, se acabó porque estaba en un determinado grado, en una determinada capa, digamos era de acá hasta acá, todo eso se quemó, se acabó y no hay más, ya no está más. Entonces, no miren a ellos como algo así. Ellos sí hicieron algún tipo de trabajo, arte y ciencia, en general los europeos está hablando, y que no pueden hacer nada más. Hoy día es un continente que se está pudriendo. Y al contrario, Rusia y también África y otras partes van a ver cómo esos países van a estar en ascenso en su vida. Entonces no hay que mirar a lo que hubo y tampoco hay que mirar al mundo de una forma, de una mirada común. Pregunta, ¿por qué una parte de las personas comienza a estudiar Kabbalah y los demás prefieren alcohol, depresiones y pastillas y drogas? Rab, te voy a decir que no puedo contestar esta pregunta. Eso no tiene relación con nosotros. Si la persona tiene un deseo, lo tiene. Si no lo tiene, no. Él no es capaz, digamos, de apagar ese deseo. Digamos, yo tengo 70 años y no entiendo, no me imagino cómo me puedo levantar en la mañana y ser un pensionado común. No me puedo imaginar esto para mí mismo. Nosotros tampoco podemos imaginarnos cómo pudiera hacerlo. Rav, ¿cuál es el problema? No importa de qué edad tienes, tú vives desde ese deseo, porque tienes que realizarlo. ¿De dónde ese deseo llega? Desde arriba, de Elohim. Tal como Brodsky, cuando le preguntaron sobre una aptitud, una cualidad, y él dijo que él pensaba que eso venía de Dios. Semyon, otra pregunta. El hambre de la espiritualidad se siente, ¿por qué se siente como vacío? Porque no tiene una respuesta clara. Cuando tú anhelas la espiritualidad, sientes vacío, porque este vacío en sí es la posibilidad de lo que te da la posibilidad de llenarse. Solamente hay que desarrollarlo, hay que cambiar este vacío por un vacío que absorba hacia adentro, que aspira dentro de sí el conocimiento y los sentimientos elevados. Entonces en ese vacío se va a comenzar a formar dentro de ti un cli, un sentido, un cli de sentir ese mundo superior, que vas a sentirlo precisamente en este vacío. Este vacío es la anticipación necesaria para poder sentir el mundo futuro. Perdón. Yuri de Ucrania dice, no estoy de acuerdo, millones de personas quieren una respuesta sobre la vida en el espacio. Quieren volar al espacio y dicen que 10 años más todo van a estar en el espacio. Rab, por favor, Yuri, hazme el favor. Ya se dirigieron a mi persona, se rieron de mí. No hay ninguna vida en el espacio. No hay nada. Si esta vida existiera allá, se preguntarían, ¿qué pasa con todos los vuelos al espacio? Pregunta. Rab, no importa. Los marcianos, el tema no está en la posibilidad de otro tipo de vida, digamos, una vida que esté basada sobre algún tipo de sustancia. ¿Por qué la vida existe? Tú preguntas sobre la fuente de lo que existe.
Y también pregunta sobre el propósito de toda esta materia y su desarrollo. Y lo siento, esas son preguntas de otro tipo. ¿Cómo? ¿No hay otros tipos de criaturas en el espacio que se pregunten sobre sí? Rab, no hay nadie en el espacio que se pregunte sobre el propósito de la existencia. Pregunta, ¿no hay vida en el espacio? Rab, sí, hay, pero son formas de vida primitivas. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo importante es esta criatura, Adam, que hay en él cualidades egoístas de todo tipo, que en el desarrollo egoísta de él, de esta criatura, esta comienza a preguntarse sobre la razón de su creación, sobre quién lo creó. Eso es lo que lo diferencia entre Adam de este mundo, la persona de este mundo, y el animal, me refiero, y la Adam espiritual, esa criatura espiritual. Digamos, esa criatura espiritual se mueve dentro nuestro y pregunta, ¿quién me creó con esta voz chillona? Y tú no eres capaz de responderle. Entonces dice, ok, si tú no sabes, entonces siéntate. Sí, no hay ningún sentido hablar contigo. Entonces esa pequeña persona que está dentro de ti, desnudo y así malhumorado, y así está, porque ¿qué puede hacer? Entonces, este tonto en el cual vivo no vale nada, es simplemente una bestia. Semyon, usted domina el lenguaje ruso, no hay lo que hacer. Pregunta, la carencia por la espiritualidad se despierta en el mundo y la fuerza que está opuesta a esto también se despierta. Por supuesto, obligatoriamente la persona por su parte, hay una fuerza que empuja y otra fuerza opuesta. ¿Por qué? Para que la persona se revise a sí mismo. Sí, simplemente empujar a la persona hacia adelante es una fuerza instintiva de desarrollo. Así lo hicimos durante millones de años. No fuimos nosotros los que nos desarrollamos, sino que nos desarrollaron. Pero yo quiero desarrollarme de alguna parte. Bajo una fuerza que me presiona y también porque tengo una fuerza externa que de alguna manera me hace fracasar y no me deja. Y yo estoy en ambos, entre medio, como entre un martillo y una pared, digamos. Y yo acá solamente puedo crecer a través de estas dos fuerzas opuestas una a la otra. Solamente en ese estado es posible crecer. Entonces estas dos fuerzas en nuestro desarrollo tienen que darse. Y paralelamente a esto, la persona se convierte en ser espiritual en la relación de estas dos fuerzas y el Creador exige de nosotros qué son estas fuerzas y que encontremos una tercera fuerza que es la intermedia. Pregunta, ¿es posible decir que hay varios alcances espirituales o que el alcance espiritual es uno? Rab, toda la naturaleza de nuestro mundo es el egoísmo. Toda la naturaleza de la fuerza superior es el otorgamiento o el altruismo. En la comparación de estas dos fuerzas, entre estas dos fuerzas nos convertimos en algo parecido al Creador. No hay nada más. Entonces, todo tipo de métodos si trabajamos el tema es que no se entienden estos dos parámetros fundamentales de la naturaleza, la fuerza de otorgamiento y la fuerza de recepción, uno frente al otro. Pregunta, entonces, ¿la prueba de la existencia de Dios es solamente mi existencia? Por supuesto, ¿cómo es posible de otra manera? Yo puedo llevarte a un estado y decirte cómo alcanzar tal estado en el cual vas a descubrir el Creador y solamente tú. Y si Semyon quiere, él también puede, pero por separado. Pero vamos a entender que estamos los dos allá. Van a comenzar a conectarse entre ustedes. Pregunta. Hay una pregunta simple.
¿Qué es lo que me va a hacer que yo pueda otorgar sin que vuelva a mí? Estar en el mismo grado de que el Creador, elevarte por 125 grados de ese estado de pobrecito de nuestro mundo hasta el estado más elevado, que estás más allá de la eternidad y de la plenitud. Esta posibilidad existe y está frente a ti. Entonces, llévalo a cabo. Pregunta de Alexander. ¿Cuál es el mecanismo para poder sacar respuestas dentro de mí? ¿Cómo puedo responderme a preguntas? Rab, nunca vas a encontrar respuestas dentro de ti mismo, nunca. No tengo respuestas. Porque ¿quién soy para dar esas respuestas? Yo hago preguntas y para poder encontrar respuestas necesito ir de una forma exacta tras las instrucciones, porque es una sabiduría, es una ciencia que me revela la diferencia, la influencia de la fuerza superior en mí. Entonces tengo que usar esta sabiduría y voy a poder revelar esta fuerza superior y encontrar respuestas, pero solamente yo lo voy a descubrir, nadie en mi lugar. Pregunta. Mijael Leitman, digamos una vez, de pronto quise hacer a alguien para algo sin recibir nada de vuelta. Y de pronto veo en la calle una chica de 25 años que está enferma. Estaba claro que necesitaba apoyo. Le di dinero. Él no esperó esto y se alegró mucho. De pronto me vinieron lágrimas a los ojos. ¿Qué es? ¿Mi ego el que llora o es que lloré porque realmente hice una acción pura de otorgamiento? Hay casos de otorgamientos puros, querido amigo. No pudiste hacer nada más sin que esto vuelva a ti, porque eres una persona, incluso si es una persona desgraciada y que despertó en ti tal misericordia hacia esa acción y realmente lloraste por esa identificación con ella y querías ayudarle y la ayudaste y recibió tu ayuda y te sentiste tan emocionado por el hecho de que la ayudaste y además ella te dio las gracias y de pronto comenzaste a sentirte a ti mismo así, wow, te elevaste porque tú eres especial, hiciste algún tipo de acción sin esperar nada a cambio, wow, sacaste, digamos que este dinero se te perdió y que te sientes bien con esto. Escúchame, yo no estoy negando para nada eso que hayas ayudado, la acción o lo alto de tu acción. Solamente quiero decir que es una acción terrenal y no espiritual para nada, porque tú, como persona que estás formado de un 100% de ego, estás obligado a sentirte satisfecho o pago de vuelta para poder hacer esta acción altruista, entre comillas. Por eso, si tú recibes un placer de tu acción, ese es un premio. Es el dinero que tú recibes. Es el pago. Entonces, esta acción no fue sin recibir nada a cambio. No puedes decir que fue una acción altruista si desde un comienzo esta acción no fue altruista porque de pronto sentiste esa pena, esa misericordia por los sufrimientos de la chica que influyeron sobre ti. Yo no estoy hablando de que sea una chica, incluso a lo mejor que se vea bien o que es bonita, así que está toda pobrecita y que necesita todo tipo de cosas que se pueden producir, cosas en ti, también cualidades masculinas, lo que hiciste por ella, etcétera. De alguna manera el ego comienza a trabajar fuerte a fuerte. Tú tienes que conocerte muy bien a ti mismo para poder entender las razones de por qué ayudas a alguien diferente, pero siempre, siempre, hasta que no encuentres la conexión con el Creador, tus acciones van a ser egoístas. ¡Wow! ¡Qué máquina!
Rav, sí, es una máquina muy interesante. Por eso las personas que hacen favores unos a otros y que corren a los hospitales y que visitan todo tipo de personas que sufren. Hay personas que hacen muchas cosas. ¿Por qué? Todo porque su ego tiene una forma especial. Los impulsa, los empuja a ese tipo de relación recíproca y de intercambio de acciones buenas, entre comillas, porque en total lo que están haciendo es satisfacer su orgullo, porque así de alguna manera elevo mi estatus y yo digo, wow, le di a alguien, a la persona, eso de alguna manera me vuelve que soy más elevado que él, eso, él disfruta de que esto es, yo le di, yo me siento más alto por esto, todo eso es un premio para la misma persona. Pregunta, ¿cómo es posible revisarlo? Digamos, si la persona hace una pregunta y no entiende que no es altruista. Si él estuviera sentado frente a mí, seguramente me pegaría y tendría razón. ¿Cómo eres capaz de decir algo así? Yo hice una acción tan buena y tú la bajas a ese grado tan bajo. Sí, ¿qué pasa con todas las organizaciones que dan ayuda? Usted ahora explicó la naturaleza del hombre. Hay organizaciones de ayuda para África, para los necesitados. Pregunta, usted dice que si la persona no descubre al Creador que le da el combustible para otorgar, en nuestro mundo no hay ninguna posibilidad de hacer una acción altruista. Rav, no hay ninguna posibilidad de hacer acción altruista, es una mentira. Pero es una acción de ayuda. Rav, no sé a qué te refieres con esa palabra. Rav, ¿es preferible ayudar a la chica o no? Rav, por supuesto que sí. Es una acción de ayuda en un caso así. Rav, mira, yo no puedo estar de acuerdo contigo sobre la definición porque la acción que tú haces tú no haces nada bueno con esto. Si tú quieres hacer alguna cosa buena para este mundo, lo puedes hacer solamente en el caso que le traigas al mundo la luz superior. Pregunta, ¿y qué es? Entonces, Rav, eso es el combustible que nos va a ayudar de alguna manera a hacer acción desde nosotros. Pregunta, es decir, la dirección del vector no tiene que ser hacia nosotros, sino hacia afuera. Sí, incluso de una forma inconsciente. Pregunta interesante. ¿Cómo la carencia por la espiritualidad está conectado con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Rav, hay un solo árbol. Древо познания добра и зла. El árbol del conocimiento del bien y del mal, no. No, dice el árbol de la vida. Es una estructura en la cual la luz superior desciende del Creador, pasa a través de un mecanismo del sistema de los mundos que van debilitando esa luz, la van como colando, la van separando, debilitando y separando en muchas imágenes e influencias y hasta que llega a nuestro mundo tan como diluida. E influye en nuestro mundo sobre cada átomo y átomo, hasta el elemento más básico y elementario, y que nosotros en nuestro mundo comencemos a sentir la influencia de esta luz. En un comienzo como en un comienzo después como vegetativo y después en un movimiento como animado entre nosotros y después como en habla, como si habláramos. Pregunta, si esa luz nos desarrolla, Rav, esa luz
llega hasta nuestro mundo y comienza esa semilla egoísta, comienza a sembrarla, a hacerla que florezca y así lo va haciendo crecer. Entonces resulta que cuando comienza a crecer este punto, el punto se comienza a desarrollar y le da. Existen dos árboles, uno que da desde arriba hacia abajo y otro que es del de abajo hacia arriba. Y entonces estos dos sistemas se influyen, el de arriba y el de abajo, y los dos juntos. El de arriba es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y así estos dos árboles se completan y se forman el hombre, lo que se llama el hombre del campo. Entonces, de estos dos árboles se crea un sistema llamado Adam, Etz Asadeh, el hombre, el árbol del campo. ¿Quieres que haga un tipo de publicidad ahora? ¿Qué pasa con la música? Voy a cantar y voy a cantar. Ahí tenemos un curso nuevo del invierno del 2016, el 17 de enero. Fundamentos de la sabiduría de la Kabbalah es un curso nuevo en Internet. De inmediato vamos a ver la publicidad de la página. Es un curso maravilloso, hay muchas conexiones, es un grupo de personas que discuten sobre lo que nosotros hablamos acá. A los amigos que viven en Siberia, el 17 de enero comienza un curso allá. ¿Por qué solamente para ellos? Pregunta Rab. Es un curso de Internet. Está separado por zonas el curso. Entonces los amigos de Siberia se pueden conectar a ese curso que va a estar en Internet el 17 de enero. Después del programa vamos a tener una información al final del programa. Desde el 23 al 25 de febrero. Los invito a todos al Congreso. Es obligatorio, todos los que puedan, obligatorio. Quien no puede, vayan a Help Haber. Ayuda al amigo y vamos a tratar de ayudar a cada uno. No les prometemos a todos, pero vamos a tratar de ayudarlos a todos. Una buena pregunta de Ana. ¿Puede decir, por favor, el pensamiento crítico ayuda a la elevación espiritual o al contrario? Separa. Pregunta, ¿es posible ir por esta cualidad en el camino o dejarlo a un costado? Rab, en la persona no tiene nada de más. No hay que exterminar ni borrar. Al contrario, desarróllense de la forma máxima. Y finalmente van a descubrir la posibilidad maravillosa y de usar esas cualidades, las peores cualidades en ustedes, todo tipo de cualidades que adquirieron. No importa si ustedes se avergüenzan de hablar de esto, van a ver hasta qué punto estas son correctas, hasta qué punto las necesitan y son las más necesarias, y que la pueden llevar a cabo de una forma más elevada. Todo lo que se les ha dado, no van a necesitar no tienen por qué avergonzarse por nada. Al contrario, van a poder enorgullecerse por el hecho de tener esa criatura tan asquerosa dentro. Okay. Shalom, Rav. ¿Qué es lo que hace usted para estar en un estado de ánimo bueno y enseñarnos? Rab,
Cierro la puerta de mi cuarto, solamente el que toca y yo veo quién toca le abro, y alguno que tampoco les abro. Ellos piensan que a lo mejor no estoy en la habitación y pasan. Entonces, ¿qué es lo que tengo cuando estoy de mal ánimo? Bailo. Me levanto de la mesa y bailo, o me voy. Y a veces veo todo tipo de páginas de noticias. Chistes, obligatorio. Todos los días leo unos cuantos chistes. Me gustan muchos porque son chistes, no chistes ordinarios, sino los que hacen que la mente de la persona gire de forma tal y que pueda cambiar algo diferente a través de estas cosas. ¿Qué más? Me gusta la música, me gusta Bach, jazz. El sentido que hay en esto, porque en el fondo son sufrimientos, a pesar de que la vemos como una música simple. Así. Boris de Berlín pregunta, ¿cómo la persona que estudia Kabbalah es capaz de construir en sus deseos, los deseos físicos y dinero, cómo sobre estos deseos comunes construir una intención al Creador? Rav, yo uso estos deseos, la riqueza cambia a la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. El honor y el conocimiento, puedes usar esto para poder alcanzar la meta. ¿Qué porcentaje de los que estudian Kabbalah pueden pasar el Mahzón? Rav, no hay porcentaje, todas las personas tienen que pasar el Mahzón. Una pregunta de Inglaterra. ¿Cómo siento lo que siente mi amigo? Rav, ¿cómo siento lo que siente mi amigo? Soy capaz de sentir esto solamente cuando nos conectamos en una meta en común. Sí, es posible recibir el conocimiento durante las clases con la fe. Rav, ¿qué fe? No hay ninguna fe. Fe es el otorgamiento. Fe con ojos cerrados sobre algo que alguien me dice, para nada, de ninguna manera. Sergei pregunta, ¿qué es el otorgamiento de alguien, digamos, un artista, alguien, ¿eso es otorgamiento? ¿Cómo? ¿Hicieron esto con ayuda del Creador? Yo no puedo hablar por nombre de nadie, no quiero hablar de todo tipo de personas sobre la cual él dio el ejemplo. Yo no puedo hablar sobre ellos, pero sí tenían, digamos, propósitos elevados, intenciones elevadas. Pregunta, cuando estoy en este mundo o cuando estoy en el mundo espiritual. Lo siento, no está claro quién dice qué. Cuando Rav dice, puede ser también un estado así, pero quiere decir que hay que actuar a través del grupo, también puede ser. En total, dirigen así a la persona hacia las acciones correctas. Pregunta, ¿qué tiene que tener la persona para poder estudiar Kabbalah de la forma correcta? El maestro y el grupo, nada más que esto. Eso es lo que tratamos de dar a cada persona en el mundo. Que la persona tenga un grupo virtual y el maestro. Pregunta, ¿cómo es posible medir la exactitud del alcance? Rav, solamente la revelación. La revelación solamente te puede probar que estás en el camino correcto. Pregunta, ¿cómo practicar en el otorgamiento en la vida día a día? Yo quiero más experiencia en esto. Rav, ¿te falta experiencia? Por favor, sal, difunde con los amigos, encuéntrate con nosotros, hagan todo lo que es posible para que puedan conectarse.
Algunos amigos solos es suficiente para poder alcanzar toda la meta de la creación. Pregunta, ¿cómo es posible desarrollar una tendencia en mí hacia la espiritualidad en nuestro mundo físico? Rav, tenemos un método muy simple. Simplemente actuar junto con el grupo hasta que no te derrites, hasta que te derrites dentro de ellos, hasta que descubres dentro del centro del grupo a Boré. Solamente quiero añadir y recordar, dice Semi. Sí, les recordamos sobre el curso nuevo, sobre la sabiduría de la Kabbalah que comienza el 17 de enero en Internet, por los amigos que viven en Siberia, Krasnoyarsk. Es un curso online. Realmente van a poder formar un grupo virtual y así que les esperamos en el congreso que tendremos en febrero. Un buen viaje a todos.